Muy bien. Buenos días. Iniciemos con una oración para darle gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos permite llegar aquí. Gracias por la lluvia que nos regalaste el día de ayer. Bendito sea, Señor, porque en, en tus, en tus bonanzas que nos das vemos la vida, vemos cómo los pastos reverdecen, vemos cómo crecen los árboles. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, y te pido, por favor, que el día de hoy que platicamos de ti, nos permitas entender y comprender y concientizar tu magnificencia, Señor. Muchas gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver el capítulo 12. Vamos a hacer un poquito, recordar un poquito lo que vimos ayer. Y ayer estábamos viendo la continuación de lo que es la fe. Veíamos varias historias, puntualizaba varias historias con referente al Salón de la Fama de la Fe, ¿no? De esas personas que en las Escrituras aparecen sus nombres precisamente porque llevaron la fe a un punto en el que pues simplemente fue agradable a Dios. Y, y yo creo que en ese momento nos sirve a nosotros de tener así como una guía, ¿no? De cómo es que podemos caminar en la fe. Pareciera algo tan sencillo, pero es algo, creo yo, de trabajar toda la vida para poder llegar a ese salón de la fama, ¿no? Y, y hay varios personajes que nos mencionan aquí, y uno de los primeros pues, son los patriarcas. Y si alguien me ayuda a leer rápidamente el 20 para ya dar inicio al 12. Por la fe, en- por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Gracias. Pareciera también que con la fe, como sabemos, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. También con la fe Dios nos permite ver profecías, ¿no? Y aquí lo vemos con Isaac. Por fe le permite Dios saber cosas venideras y él se las transmite a sus hijos. También, si alguien me ayuda a leer, nada más vamos a leer otros dos y ya. El 30, por favor. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Gracias. Otro suceso importante, creo yo, cuando el pueblo elegido entra a la tierra prometida y encuentra esos grandes muros. Y, y esos muros todavía se siguen derribando en nuestras vidas, seguramente. Sin embargo, se necesita ese ingrediente que es la fe. Esos grandes muros caen sin lugar a dudas con fe. Y si alguien me ayuda a leer el 33, por favor. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. También el 34. Apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Gracias. Y nos describe, ¿no?, lo que nos puede dar la fe. O sea, nos saca o sea, esas fuerzas de flaqueza para seguir adelante. Dice que sacaron fuerzas de su debilidad, alcanzaron promesas. Y recordemos a Daniel cuando entra, a los amigos de Daniel entran al fuego y no salen, o sea, no les pasa absolutamente nada. Al mismo Daniel, ¿no?, en el foso de los leones. Y pues es una serie de sucesos que al final del día son promesas, son, son lugares a donde con fe podemos nosotros también llegar. Y, y tan es así que están ahí en la Escritura, yo creo, para que el Señor recordándonos siempre que es un camino que si bien es cierto es de trabajo, pero también tiene una buen galardón cada vez
que llegamos a esa fe que a Dios le agrada. Y bueno, pues para continuar viendo el libro de Hebreos, pues continuamos con el capítulo 12. Adelante. Buenos días. Pues antes de comenzar este capítulo 12, vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por este día, por este amanecer. Bendito eres porque nos permitiste abrir nuestros ojos, Señor. Bendito eres porque nos haces estar aquí, nos permites estar aquí presentes, escuchando de tu bendita palabra, de tu enseñanza. Nos permites una vez más tomar de tu alimento. Bendito eres, Padre, por todas las personas que nos están escuchando, las que vienen en camino. Y bendito eres, Señor, por todo lo que derramas en todos nosotros, en toda la humanidad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que abras nuestras mentes, Padre Santísimo, para conocer de tu palabra, para que se abran, Señor, estos sentidos espirituales y podamos así hacer lo que tú nos indicas en cada palabra que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con una pequeña introducción a donde se nos dice que este libro, pues ya nos los han dicho, ¿verdad?, a través de los estudios de los otros capítulos, que es una exhortación que Dios les hace a los hebreos que se convirtieron al cristianismo, pero que por alguna razón o por otra se comenzaban a desviar de lo que era el cristianismo. Entonces, en los primeros 10 capítulos nos habla Dios de la identidad de Jesús y el significado de la cruz. En ese 11º capítulo, pues lo que nos acaba de decir Humberto ahorita, ¿verdad? En resumen, hablar de la fe, de esos personajes que por la fe, pues ellos decidieron seguir a Jesús, y a través de eso Él nos ha rescatado, nos da esperanza, es nuestro mediador. Él regresará y hará nuevas todas las cosas. Y comenzamos a leer los versículos, si me hacen favor, comenzando por Sebastián. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan... a ver, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos porque no obedecemos mucho mejor el Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza,
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la sanidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el nombre, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al norte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar a ver estos versículos. Comenzando por el primero que dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí la expresión por tanto es de conexión con el capítulo anterior, ¿verdad? Que es a donde nos está hablando de esos personajes del salón de la fama que le llaman y que nos están sirviendo de ejemplo, ¿verdad? Cómo es que ellos tuvieron fe, cómo ellos, a pesar de todas las circunstancias que les tocó vivir a cada uno de ellos y a otros tantos, ellos se mantuvieron firmes en lo que pues ellos creían, ellos tenían la certeza de lo que Dios había prometido y pues siguieron en esa carrera, así como pues también nosotros, ¿verdad? Debemos ser partícipes de esa carrera de la vida cristiana. Desde el momento en que nosotros aceptamos, en su momento aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, a partir de ese momento nosotros comenzamos ese maratón, esa carrera en la que nuestra meta pues va a ser Jesús. Siempre vamos a estar, ¿verdad?, con los puestos ojos en Jesús y vamos a estar
pues tratando de llegar a Él a pesar de lo que nos toque vivir, a pesar del desánimo que pueda haber en nosotros, a pesar de quizá pues las dudas que puedan surgir en nosotros también. A pesar de eso, vamos a ver cómo es que si nosotros nos sostenemos firmes, qué es lo que viene para nosotros. ¿Cómo se vive esa vida cristiana correctamente? Pues despojándonos del pecado que nos rodea, o sea, de todo aquello que no nos permite avanzar. Comenzamos una especie de maratón en el que nuestra meta es Jesús y con perseverancia y paciencia deberemos tomar decisiones que no nos distraigan para hacer lo más importante en la vida que hemos decidido vivir. Como sabemos que vamos a comenzar una nueva vida, pues es ahí a donde debemos de tener cuidado de las decisiones que tomamos en esa carrera, ¿no?, de nuestra vida cristiana. Nuestras decisiones son apegadas a lo que me está indicando este manual de vida que es la Biblia, o las decisiones que estoy tomando siguen siendo parte de mí, de mis ideas, de mis caprichos, de mi historia de vida. Si yo sigo viviendo así, quiere decir que todavía no inicio esa carrera, o me detuve, me distraje con algo, ¿no? Quizá algo que me guste, quizá algo que diga yo, ay, no, es que yo todavía esto no estoy dispuesta a dejar, pero pues hay que tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo. Tenemos que estar en ese constante preguntarnos, ¿en qué estoy batallando que me está robando fuerza para continuar? Y debemos confesárselo a Dios cuando nosotros tenemos ese tipo de obstáculos que no nos permiten seguir la carrera. No hay como confesárselo a Dios, y Dios de verdad hace maravillas cuando nosotros somos capaces de reconocer, esto todavía no lo puedo dejar, esto todavía no quiero, porque fíjate que me agrada esto. Y así hablándole con la verdad, Dios luego, de verdad, llega a nuestro auxilio, porque Él sabe, ¿verdad?, que en un momento dado pues somos capaces de trastabillar, somos capaces de tropezarnos con algo como seres humanos, pero pues lo tenemos a Él, con todas estas instrucciones. Este capítulo me encantó y dije, a mí me tocó más bonito que a Seferino, a mí me tocan los mejores, porque me hablan mucho por la misma manera de ser que tuve en un pasado, de tantas dudas, de estar cuestionando, de decir, sí, qué casualidad, ya parece que nada más porque me porté bien, sí, nada más por mi linda cara voy a tener las bendiciones, y así era yo de mi mente. No andaba yo hablando, pero mi mente era así muy, muy activa para lo negativo. Entonces, esto a mí me habló de tantas y tantas cosas, a donde digo, es que esto, a pesar de que ya lo había yo escuchado por mucho tiempo en las prédicas, en las enseñanzas, como que todavía no me caía el 20, pero nos habla tan bonito este capítulo que digo, sí quiero seguir en esto, ¿verdad? Dice en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para vivir con eficiencia en esta vida debemos tener nuestra mirada en Cristo sin ver nuestros propios intereses o las circunstancias que estamos viviendo. Debemos hacer lo que Jesús hizo, no ver la circunstancia, sino creer en la promesa que Él veía delante de Él. ¿Cuál promesa? La de la esperanza plasmada en Hebreos 6:18, que dice, tenemos pues promesa y juramento, dos cosas irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos dan plena seguridad cuando dejamos todo para aferrarnos a nuestra esperanza. Si nosotros de verdad nos aferramos, hay promesa, hay ese juramento. Se dice en la misma palabra que Dios no es hombre para mentir, y sí es cierto, Él no miente, Él siempre en lo que tiene aquí en su palabra, Él se sostiene. No dice ahora no, ahorita a ti no o a ti sí. Él se sostiene en sus promesas, Él jura. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer a través de estas enseñanzas es creerle y obedecerle. Esta esperanza cristiana es la que tenemos frente. Jesús resucitó y nosotros también lo haremos. Vencer al pecado y a la muerte y conocer el futuro que nos espera nos debe fortalecer y hacer que nos esforcemos sin declinar, sin renunciar, sin agobiarnos, sino seguir en esa carrera que nos llevará a un final como el de Jesús. En el versículo 3
En otra versión, les voy a leer del 3 al 6, que dice: piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de la gente mala, y no se cansarán ni se desalentarán. Ustedes están enfrentados al mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. No se olviden de esta palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a sus hijos. Hijo, no menosprecies la corrección del Señor, no te desanimes cuando te reprenda. A quien ama el Señor lo corrige y castiga a todo aquel que recibe por hijo. El autor aquí les está diciendo a los hebreos que piensen en Jesús, en el gran sufrimiento que pasó, pues tuvo que llegar hasta la sangre. Y ellos, así como nosotros, los hebreos, así como nosotros, tampoco tenemos que pasar o tuvimos que pasar esto. Nuestra lucha es menor, sin embargo, hay esta palabra de consuelo, porque Dios, a pesar de lo que estemos pasando, tiene cuidado de todos, no nos olvida, y es evidente como lo fue con Jesús. Nuestro Dios estuvo con él en todo momento. También el autor dice que Dios ama a los que disciplina. Su disciplina no es arbitraria, sino necesaria, porque solo así somos transformados. Y es una manera de formar en nosotros un carácter justo como el de Dios. Aquí también de lo que se habla en los estudios de este libro es de que está lleno de versículos, de capítulos y todo esto, de referencias bíblicas. Entonces hay muchísimas, pero yo tomé algunas, ¿verdad? Nada más. En Job 5:17 dice: dichoso el hombre a quien Dios corrige, no desprecies pues la lección del Omnipotente. Y en Proverbios 3:11 dice: no rehuses, hijo mío, la corrección de Dios, ni te enojes cuando Él te reprende, porque Dios reprende a los que ama como lo hace un padre con su hijo querido. Y nosotros pues sí nos damos cuenta de que no nos gusta pues la corrección. Si no nos gusta de nuestros padres, de chicos uno se aguanta, de adolescente empieza uno a protestar, de adulto dice uno ya no, ya basta, ¿no? Ahora lo hago como yo quiero. Entonces, pues hay que recordar que aquí no estamos con un Padre terrenal, sino con este Padre celestial que nos conoce profundamente y que Él sabe perfectamente sus indicaciones que Él da en su palabra para que nosotros lo sigamos, porque Él sabe perfectamente de qué manera nos vamos a beneficiar con todo esto, ¿no? Si lo obedecemos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos porque, les voy a leer la otra versión. Dice, lo que están pasando es una corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Y a qué hijo no lo corrige su padre? Si ustedes no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, deberían considerarse como bastardos y no como hijos. O sea, sí es necesaria la corrección de los padres. Yo una vez, hace muchos años, escuché en una prédica que a los niños chiquitos se les tiene que corregir porque decía ese pastor, ¿no? Que a qué niño se le enseña a portarse mal. Y yo me quedé pensando y dije, no, pues en realidad se saben portar mal, saben hacer berrinches desde bebés, saben cómo manejarnos cuando son chiquititos y ya van creciendo y más y más. Y entonces uno siempre les está diciendo, esto no, por esto y esto, obedece, esto que estás haciendo no está bien, quítate de ahí porque te puedes lastimar, en fin. Siempre les estamos diciendo cómo portarse bien, no cómo portarse mal. ¿Qué quiere decir? O sea, yo a partir de ese momento dije, bueno, porque yo antes cuando leía la Biblia, en un principio decía, al leer de los judíos y todo eso, yo decía, es que yo hago lo mismo, es que yo pienso así como ellos, es que yo a veces me porto como ellos, ¿no? Pero como me decían que los judíos, pues decía, bueno, a lo mejor no le estoy entendiendo a la Biblia, ahora que ya sé que somos, ¿verdad?, esos judíos espirituales, ya lo entiendo más y me encanta saberlo porque digo, entonces yo me tengo que ver en esa misma dimensión que ellos, ¿no? No juzgarlos, no criticar la conducta de los judíos, de los israelitas, sino decir, yo también formo parte humanamente hablando, pero qué maravilla que también formo parte de ellos, pues con lo que Dios tiene dispuesto para ellos, también es para mí, ¿verdad? Entonces, dice, además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corregían, los respetábamos. Y sí, los respetábamos porque nos daban la
cachetada, el regaño, la nalgada, el chanclazo, lo que fuera, pero los respetábamos al final de cuentas. Y sí es una formación en el último, los casos a lo mejor no es que sea mala, pero sí está limitada. ¿Por qué? Porque ellos nos están educando de acuerdo a lo que ellos aprendieron, nuestros padres terrenales, a la forma en que, como ellos los educaron, pues a nosotros también. Por eso es que hay limitaciones. Pero dice, sometámonos mejor al Padre de los Espíritus para tener vida. Esto, cuando leí esto de el Padre de los Espíritus, también así como que, ay, ¿esto qué quiere decir? Pero bueno, ya leyendo y procurando estudiar un poquito más, se está refiriendo que Dios conoce los espíritus de todos nosotros, de todo ser humano. Entonces, si Él conoce de lo que somos capaces, Él conoce las conductas del humano en sí, de nuestros espíritus, de lo que manifiestan nuestros espíritus, pues ¿quién mejor que Él para corregirnos? Él sabe lo que nos conviene, Él sabe cómo es que debemos cambiar nuestra conducta para ser como lo que Él está esperando que seamos. Nuestros padres nos corregían a su gusto y para una vida que dura poco. En cambio, Dios nos corrige por nuestro bien y para hacernos santos como Él es santo. Las correcciones nunca nos alegran en el momento, más bien duelen, pero con el tiempo traen su fruto de paz y dan santidad a los que con ella fueron probados. Yo les voy a comentar que siempre como maestra fui una persona que se alineaba a lo que indicaba la SEP, pero también manifestaba abiertamente. Yo no estoy de acuerdo por esto y esto y esto. Y me llevé muchos problemas con algunas autoridades, pero me mantenía yo firme, ¿no? No estoy de acuerdo, pero lo hacía. Al final de cuentas era yo, como dice, ¿no? Institucional. ¿Por qué? Porque yo sabía que era por demás que yo estuviera rezongando y haciendo las cosas al contrario, porque me iba a ocasionar problemas. Me los ocasionaba yo a lo mejor con el director que estuviera en el momento, con alguna coordinadora, algún coordinador, pero al final de cuentas, afortunadamente, mi trabajo daba buenos resultados. ¿Por qué? Porque yo obedecía. Y ahora es lo que yo le digo a mi nieto, ¿no? Porque es bastante inquietito. Le digo ayer, ¿cómo te está yendo con la nueva maestra? Es un poco exigente, dice, es muy exigente. Le digo, ¿por qué? Dice, porque regaña a los que se portan mal. Le digo, ¿y en quién está la solución? En mí, porque él es muy juguetón. Y le digo, entonces, te vas a evitar que te regañen y te vas a evitar el decir que la maestra es muy exigente. Y le digo, y nosotros los papás tenemos que pedirles a los hijos que se porten de tal manera, que hagan esto, que no hagan lo otro. Como maestros también, le digo, por el bien del alumno, por el bien del hijo. Le digo, entonces, y dice, pero yo por eso ya no le hablo a mi amigo, no me acuerdo cómo se llama su amigo. Dice, ya no le hablo nada más en el recreo. Le digo, dice, ya no le hago caso de lo que me dice, porque habla todavía así como niño chiquito. Y le digo, está bien, le digo, pero platica con él, que no es que le hagas caso porque no lo quieres como amigo, porque no te cae bien, aclárale, es porque tengo que obedecer a la maestra, que no te voy a hacer caso dentro del salón. Ya a la hora del recreo jugamos todo lo que quieras y te hablo todo lo que quieras, pero en la clase, si no te hago caso, no te sientas mal, te quiero, pero no puedo desobedecer a la maestra. Entonces, leyendo esto, digo, pues es lo mismo con Dios, ¿verdad? Si lo desobedecemos, si nos ocultamos, si estamos aparentando, Él nos conoce. Entonces, es por demás que lo estemos queriendo engañar, ¿verdad? ¿Cómo responder a esta disciplina? No olvidando que el dolor es necesario en el crecimiento. Pues sí es cierto, ¿verdad? No nos gusta que nos llamen la atención, nos duele, nos enoja, nos lastima, etcétera, etcétera. Pero crecemos cuando hay algo que nos está corrigiendo. Y bueno, concretamente Dios cuando está corrigiendo algo en nosotros sí duele. Sí, a mí a veces me enoja. Pero no me enoja así como para ofenderlo ni nada, nada más le digo, sí, estoy enojada porque siento así y así y así, ¿no? Pero él es bien hermoso y me entiende y cambia esa situación en mí, esa molestia, porque al final de cuentas sí tengo que ver, así como le hice ver a mi nieto ayer,
es necesario que te corrija la maestra, también yo veo, es necesario que Dios me corrija, ¿verdad? Pensemos en que probablemente, como los hebreos, así nosotros podríamos ser cristianos desanimados, perseguidos, inconsistentes. Esto de inconsistentes decía en internet que lo que no tiene consistencia. Dije, ay, qué respuesta, ¿no? Pero bueno, es cuando somos inconsistentes es porque nosotros aprendemos de la palabra, hablamos de ella y hablamos muy bonito, nos las aprendemos, sabemos versículos y todo, pero ya después no coincide, no concuerda con lo que hacemos, nuestra conducta es otra, ¿verdad? Decimos hay que amar al prójimo y soy una persona déspota y soy una persona que no habla y soy una persona que está metiéndose en problemas, en chismes, qué sé yo, de tantas cosas que somos capaces los seres humanos. No estoy siendo consistente como cristiana. No hay, pero el autor nos dice hoy que Dios está con nosotros. Él está aclarando específicamente que el día de hoy. ¿Y el día de hoy qué es? Diario. Todos los días de mi vida. Dios ama al que disciplina, Dios está obrando por el bien de nosotros, es por amor. Así como nosotros disciplinamos a los hijos por amor, porque sabemos que va a ser por su bien, cuanto más Dios por nosotros, ¿verdad? Y que luego, bueno, los padres son limitados. En número, esto también de los espíritus, en número 16:22 dice, Moisés ruega al Dios de los espíritus de todos los mortales, y es una manera de decirle a él, conocerlo más, que Dios conoce lo más íntimo de todos nosotros, lo que ya hablé anteriormente, ¿verdad? Entonces, someterse a Dios en su disciplina, porque con ella nos ayuda a aprender lo que es correcto, ya que es un indicio de su amor profundo por nosotros. Ver esa disciplina, por amor me está disciplinando, tengo que aprender de esto algo que me va a servir, tengo que hacer lo correcto, ¿verdad? Cuando Dios nos corrige, le pedimos que nos muestre lo que está tratando de enseñarnos. Es una pregunta. Si Él está corrigiéndonos, le preguntamos, ¿qué me estás tratando de enseñar con esto? Y es así a donde, en lugar de deprimirnos, de espantarnos, de etcétera, etcétera, empezamos a poner así como que los sentidos más alerta, ¿no? ¿Qué me estás queriendo decir con esta situación que se está viviendo? Porque cuando nos dejamos llevar por el miedo, por el coraje, por el susto, empezamos a maquinar aquí las soluciones que no son las adecuadas. La disciplina difícilmente será aceptada con gozo, más bien con tristeza, pero cuando pasa, el fruto apacible de justicia aparece en nosotros en forma de madurez espiritual, en fortaleza, en humildad. O sea, si nosotros somos capaces de reconocer, bueno, esto está pasando, tengo que ahorita acercarme todavía más a la palabra de Dios, relacionarme con Él, entrar en esa intimidad con Él. ¿Por qué? Porque pues pasando esa tormenta o la situación que estemos pasando, viene la paz, viene esa fortaleza, se madura espiritualmente, eso sí es cierto. Y pues aquí es donde vemos la soberanía de Dios, porque trastoca el mal para convertirlo en bien. Es el único que puede hacer eso, ¿verdad? Somos capaces de ver en las circunstancias adversas la oportunidad en la que Dios me muestra su fidelidad. O sea, también hay que ver eso, ¿verdad? Que Él no miente, Él es fiel, y entonces tenemos que ver en dónde está su fidelidad ante lo que estemos viviendo, en lo que estemos dudando, o por lo que estemos pensando en como que ya no voy, ya no me acerco, o empiezo a llenarme de otros compromisos para ya no estar en esto que es la obra de Él, ¿verdad? Dice, por lo cual levantad las manos, otra vez, la otra versión. Por eso que cobren vigor los brazos que desfallecen y se hagan firmes las rodillas debilitadas. Enderecen los caminos por donde han de pasar para que el cojo no se pierda, sino que mejore. En Proverbios 4:26, proverbio que nos habla de sabiduría, nos dice una parte. Corrige tu conducta, afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien, apártate de la maldad. Yo creo que de verdad ahí es a donde tenemos que estar más despiertos, porque si estamos desfallecidos, estamos con esas rodillas debilitadas, así como que ya no puedo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver?
es a donde debo de decir cuál es mi conducta, cómo está siendo mi conducta, ¿verdad? Está siendo muy clara. No dejes de hacer el bien, apártate de la maldad. Y cada uno de nosotros, pues yo creo que sí sabemos distinguir, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien y qué no? En Isaías 35 habla de una esperanza en la que Dios vendrá y hará florecer todo. Hará nuevas todas las cosas. Y los 10 versículos, son 10 versículos, y sí me voy a tomar el tiempecito para leérselos porque me encantó es Isaías. A ver, 35. Según yo lo separé. Sí, ya está. Dice, los israelitas volverán a Jerusalén. Capítulo tiene 10 versículos, pero están hermosos porque dice, el desierto florecerá y la tierra seca dará fruto. Todo el mundo se alegrará porque Dios le dará al desierto la belleza del monte del Líbano, la fertilidad del monte Carmelo y la hermosura del valle de Sarón. Fortalezcan a los débiles, den fuerza a los cansados y digan a los tímidos, anímense, no tengan miedo, Dios vendrá a salvarlos y a castigar a sus enemigos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Los que no pueden andar saltarán como venados y los que no pueden hablar gritarán de alegría. En medio del árido desierto brotará agua en abundancia, en medio de la tierra seca habrá muchos lagos y manantiales, crecerán cañas y juncos, donde ahora habitan los chacales. En pleno desierto habrá un sendero al que llamarán camino sagrado. No pasarán por ese camino ni los impuros ni los necios, no se acercarán a él ni los leones ni otras fieras. Ese camino es para los israelitas, que han estado prisioneros, pero que Dios va a liberar. Y ellos entrarán en Jerusalén cantando con mucha alegría y para siempre vivirán felices. Se acabarán el llanto y el dolor y solo habrá alegría y felicidad. Está precioso porque dije, todo esto nos espera y no me quiero portar bien. Él mismo nos dará la capacidad de si decidimos seguir a Cristo o perseveramos en nuestros caminos. Así, si nosotros decidimos por seguir sus caminos, vamos a tener esa fortaleza para ayudar a quienes están cerca de nosotros y están mostrando debilidad. También en Proverbios 3, pero tiene 35 versículos, está muy extenso, nada más dice, se hace una exhortación a la obediencia y las bendiciones que esto conlleva. Menciona las ventajas de la sabiduría, Proverbio 3. También está hermoso, está lleno de esperanza, ¿verdad? Y de promesa para todos nosotros. El versículo 14 dice, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Este capítulo tiene como tema central lo que es la santidad y la fidelidad. Y nos está pidiendo Dios a través de esta palabra que seamos, ¿verdad?, esas personas capaces de vivir en esa santidad. Ellos conocían, los hebreos conocían el ritual que los preparaba para la adoración y sabían que debían ser santos, limpios para poder entrar al templo. Pero el autor les pide, como cristianos que ya eran, que debían renunciar al pecado y obedecer a Dios. Ahí estaba la solución. En Salmo 24, 4:5 dice, solo puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo, el que no adora a dioses falsos ni hace juramentos en su nombre. Al que es así, Dios lo llena de bendiciones, Dios su Salvador les da la victoria. Son promesas y promesas y promesas, como cuando le decimos a nuestros hijos, pórtate bien y te voy a dar tal, ¿verdad? Así Dios, así nos está diciendo. Vivir en paz es vivir en santidad, esto es, debemos buscar la paz a medida que logremos ser semejantes a Cristo. Es el resultado, esa paz es real. El versículo 15 dice, cuídense, podría ser que alguno, después de perder la gracia de Dios, envenene a todos como la planta venenosa que produce brotes y hace daño. No haya ningún disipado o impío como Esaú, que despreció las cosas santas y por un guiso entregó sus derechos sagrados de hijo mayor.
Ustedes saben que después, cuando quiso conseguir la bendición, fue rechazado y no pudo cambiar la decisión, aunque lo pidió con lágrimas. Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad?, en estos versículos el autor que debemos cuidarnos entre nosotros, porque podemos estar apartándonos del Señor. Nosotros tenemos que protegernos y debemos de dirigirnos a nosotros mismos con respeto, con cuidado, sobre todo cuando estemos viendo que algo está pasando en el hermano en Cristo, ¿verdad?, que lo está alejando o que lo está haciendo incurrir en cosas que no son las que Dios acepta y nos pide. Y debemos tener cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, porque esa amargura, aquí nos ha hablado el pastor de ella, ¿verdad? Puede ser una raíz así que comienza pequeñita, pero que empieza a crecer. ¿Y qué trae como resultado? Pues problemas, conflictos entre uno mismo y por consecuencia con los demás. Empezamos a reflejar, ¿verdad?, lo que traemos dentro. Y si es amargura, empezamos a reflejar el que, pues eso que dice el pastor, y da risa, pero sí es cierto que hay gente así que dice, ni me saluda, ¿a qué voy, no? Entonces dice uno, pues que no voy a eso, si me habla o no me habla. Y son muchos detalles que como humanos, si nos descuidamos, como cristianos, pues no vamos a tener resultados. En Deuteronomio 29:18 dice, por eso les ruego que ninguno de ustedes sea hombre o mujer, familia o tribu, deje a nuestro Dios para adorar a esos dioses falsos. Quienes lo hagan serán como plantas venenosas que solo producen muerte. El veneno, pues de la amargura es algo que se esparce. Otros dioses pueden ser el orgullo, la avaricia, la envidia, el egoísmo, y eso pues trae contaminación en la iglesia. Cuando empieza a haber ese tipo de situaciones en nosotros interiores y no estamos alertas y no las quitamos de raíz, si empezamos a sentirnos incómodos, empezamos a hablar de más, empezamos a cometer errores que no son los correctos y empezamos a contaminar de alguna manera, ¿verdad?, en la iglesia. Y tenemos que preguntarnos también, ¿habrá una raíz de amargura? ¿Habrá inmoralidad en mí? ¿Habrá falta de paz con los hermanos? ¿Habrá apatía? Tenemos que recomprometernos con el Señor, porque esa fidelidad que le debemos a Él, gracias a todo lo que Él nos está prometiendo, gracias a todo lo que Él nos está enseñando, pues yo creo que lo menos que podemos hacer es eso, tratar día con día de ser mejores y apegarnos, ¿verdad?, a lo que Él nos está pidiendo, que es esa santidad, ser como su Hijo Jesús. En el versículo 18 dice, no es de la tierra el cerro al que se acercaron ustedes, ahí no hay fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, tempestad, ruido de trompetas y una voz tan fuerte que los hijos de Israel suplicaron que no les hablara más. Pero esto fue para que respetaran la prohibición de acercarse. Cualquiera que toque el cerro, aunque sea un animal, morirá apedreado. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo, estoy asustado y tiemblo. La vida cristiana auténtica es una vida de fidelidad y santidad. Sin ellas nadie verá al Señor. A todos esos hebreos y a nosotros también, nos dice el autor, hemos sido llamados a la santidad. En estos versículos hasta el 21 dice el autor, plantea a los hebreos que no les ha tocado llegar a la santidad a través de la experiencia vivida de sus antepasados en el monte Sinaí, a donde no soportaron, ¿verdad? Así como se espantaron de ver todo eso que salía de ahí o descendía, los truenos, relámpagos, una voz ardiente, y hubo temor y terror. Entonces, en Éxodo 19, del 3 al 13, viene explicada toda esta experiencia que vivió el pueblo judío, pero dice, les aclara que a ellos, a los hebreos, desanimados que les ha tocado llegar a la santidad, no les ha tocado a través de ese del monte Sinaí, no les tocó como a nosotros, no nos ha tocado tener que llegar a esa santidad por esos truenos y por tenerle miedo a Dios, sino por el monte Sión. Es otro tipo de experiencia que dista mucho de la del Sinaí. En el Sinaí hay una especie como de brecha, ¿por qué? Porque por todo eso que ellos presenciaron, escucharon y demás, y yo pienso que para mí también sería muy difícil acercarme a ese Dios, de donde oigo una voz así fuerte, quizá de enojo y demás, digo, ay, no, ¿yo para qué me acerco, no? Sin embargo, el Sión es otra cosa. ¿Quién es Dios? Bueno, porque aquí en el Sinaí sí es
como que esa diferencia entre quién es Dios y quién soy yo, ¿verdad? Dios es el Todopoderoso, el que se enoja, el que a través de él hay estos truenos, estos relámpagos, esta voz, este temblor. ¿Para qué me acerco? Hay una brecha, sí, hay una separación. Ahora, el encuentro con Dios en Sion es diferente. En los versículos del 22 al 24 dice, sino que ustedes se han acercado al cerro de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles. Ustedes han llegado a la fiesta solemne, la asamblea de los primeros nacidos de Dios, cuyos nombres están inscritos en el cielo. Allí está el juez de todos, Dios al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron el término. Allí está Jesús, el mediador de una nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Pues aquí vemos cómo ahí en ese monte pues va a haber, es una celebración, el saber que nosotros ya nos podemos acercar a Dios de otra manera, ¿verdad? Y aprender de su santidad, ya no es a través de como fue Sinaí, sino ahora va a ser a través de verdad de mucho amor, de misericordia, de palabras tiernas, de exhortación, de súplica, aunque también va a haber la ira, si es que no entendemos, pero esa es otra forma de acercarnos en la actualidad, ¿verdad? Ahora tenemos que el sacrificio de Jesús quitó la barrera entre el Dios Santo y la humanidad, de tal manera que a través de Jesús tenemos una invitación para relacionarnos con Dios de una manera muy diferente. Somos ciudadanos de Jerusalén celestial y como Cristo gobierna en nuestra vida, ahora el Espíritu Santo está siempre con nosotros y esto permitirá que experimentemos un hermoso compañerismo con otros creyentes, porque la recompensa final y total en todo su esplendor está pues en esto que Él nos está diciendo, y además está también muy claro en Apocalipsis 21, también algo muy extenso. Ahora acercarnos a Dios no es motivo de miedo, de terror, sino de celebración. La relación con Dios es diferente, pues seremos vindicados, o sea que ya no habrá más juicio, nosotros estamos defendidos por Él, ¿verdad? Como dice en Salmos 9, 3, 4 también, pues que no hay, dice, ¿por qué has matado? No es cierto, 9, 4, creo que no, sí es cierto, aquí está. Perdone, es que siento que fue mucho y que no me dio tiempo, no me da tiempo. Aquí en el Salmo 9, en el 3 y 4 dice, tú eres un juez justo, juzgaste mi caso y me declaraste inocente. Por ti mis enemigos huyen, tropiezan y son destruidos. Otra promesa más en la que yo me debo basar para tener esa esperanza y pues de todo eso que Dios me tiene prometido. En Génesis 4:60 dice, porque has matado a tu hermano, desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. O sea, la sangre que se derramó, ¿verdad? Porque Caín mató a su hermano, pues sí, está pidiendo una venganza. El pecado merece juicio y castigo, así la sangre de Abel, eso es lo que merecía, ¿verdad? Jesús también muere por la malicia de la humanidad, pero pues no fue una tragedia, sino fue un sacrificio voluntario. Él ofreció ese sacrificio por nosotros y esa sangre que nos ha traído perdón y reconciliación. Del 25 al 29 dice, cuídense de rechazar a Dios cuando habla. En efecto, si no se salvaron en esta tierra los que despreciaron al profeta, más seguramente nos alcanzará el castigo si nos desentendemos del que habla desde los cielos. En aquel tiempo su voz sacudió la tierra, pero ahora Él dirige este anuncio. Esta última vez haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Las palabras esta última vez indican que las cosas que tiemblan serán cambiadas, ya que son cosas creadas y solo permanecerán las que no se conmueven. El reino que recibimos no se puede conmover. Guardemos pues la gracia que nos fue concedida de celebrar el culto que agrada a Dios con todo cariño y respeto. En efecto, nuestro Dios es un fuego devastador. Y pues estos versículos nos están diciendo que la santidad de Dios descenderá, conmoverá toda la tierra
Y nosotros sabemos que cuando hay algún fenómeno natural, ¿qué es lo que sucede? Pues hay estructuras que se derriban, cosas que se deshacen por completo, ¿verdad? Y otras que no, que se mantienen firmes. Así es como nosotros debemos de mantenernos a través de todas estas enseñanzas, haciendo lo justo, lo correcto, y pues así vamos a ver que la voz de Dios está presente. Seremos inconmovibles si es que así lo decidimos, y si no, pues tendremos también que vivir consecuencias, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es observarme constantemente y preguntarme, ¿vivo como una estructura inconmovible? ¿Vivo aferrada, reverenciada y fiel a Dios? ¿Vivo aferrada a las circunstancias, a lo que he dado más valor que a las cosas de Dios? O sea, mis cosas personales, mis gustos personales. Y con todo esto vemos ya así como, bueno, yo encontré así como conclusión versículo que dice, bueno, yo digo, ¿verdad? No hay necesidad de que Dios nos diga lo que a Caín en Génesis 4:7. ¿Por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Y finalmente, pues recordemos con esta exhortación a los hebreos que es también para nosotros, todo lo indigno y pecaminoso será consumido por el fuego de su ira. Solo permanecerá lo bueno, lo dedicado a Dios y lo recto. Por eso digo que me tocó este capítulo, me tocan más bonitos que a Seferino, porque pues esa sí me está hablando bien clarito Dios, no, pórtate bien, no te cuesta nada. Sí cuesta, porque hay cosas que nos agradan y que sabemos, digo, a lo mejor no son así muy delicadas algunas, pero que decimos, sí, me está distrayendo de Dios, y esta pequeña distracción me puede, o corro el riesgo de que me distraiga a tal grado que pierda, ¿verdad? Esto pierda la secuencia de lo que aquí día con día estoy aprendiendo, de lo que aquí día con día estoy escuchando. A mí me ha costado mucho trabajo últimamente, así como que levantarme, como que digo, ¿para qué si ya lo puedo escuchar por internet? Y luego digo, no seas comodina, o sea, párate, arréglate, vete a hacer lo que tienes que hacer, porque de verdad que yo soy así. Si a mí me dicen, me ponen la mesa, yo aprovecho, sinceramente, ya no me esfuerzo más. Entonces, ahorita con este estudio digo, a pesar de que tengo la mesa puesta de parte de Dios, no tengo que aprovecharme de eso, sino ser agradecida y decir y corresponder, ¿verdad? Con esa fidelidad y decir, quiero vivir en tu santidad, quiero más de lo que tú me estás ofreciendo, y pues esperemos que así sea para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este bendito momento. Gracias, Señor, por este tiempo que te pudimos dedicar, Señor, y gracias por toda la revelación que a través de tu bendita palabra has dado a mi persona, y así también creo que para los demás sea de mucha bendición. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. ¿Algún comentario que tenga? Dices, ya fueron muchos comentarios. Cuando inició Carmen me puse a pensar, ¿no?, en lo que decía ella. Ve con un corazón sincero ante Dios. Y a él no le puedes engañar, no le puedes decir, ay, como que esto sí le digo y lo otro no. O como cuando, ¿no? Me recuerdo de chico, ¿no? ¿Quién hizo esto? ¿No? El papá hablaba, ¿quién hizo esto? Pues, como que decías la mitad, ¿no? Por lo que te convenía, porque la otra mitad, pues ya no. Sin embargo, con Dios no se puede hacer eso. Dios sabe exactamente lo que pasa en tu corazón, lo que pasa en tu vida. Y creo, lo que nos convertía Carmen es cierto. Cuando tú te acercas con esa sinceridad, es como cuando el papá se siente orgulloso del hijo y que dice, hice un buen trabajo, está bien. Y yo creo que en ese sentido, como padre amoroso, Dios dice, muy bien, hijo, así está bien. Entonces te facilita muchas cosas, ¿no? En el versículo 2, ¿quién nos ayuda a leer el versículo 2?
el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias. Dice que es el consumador de la fe. Hemos estado viendo en los últimos días lo que es la fe, ¿no? Pero ¿cómo es que consumó la fe? ¿Cómo es que Jesús consumó la fe? En la resurrección. En la resurrección. ¿Cómo, Yo Martín? digo que ahí justo en la cruz, En la cruz. cuando dijo consumado es, porque él sabía que Dios Padre le había prometido Ujú. regresar, entonces él llegó hasta ese punto por obediencia y por fe, ¿no? Claro. Confió con los ojos cerrados en la promesa de Dios y se entregó. Totalmente. ¿Eh? Y en todo tiempo no dudó de la promesa, sí, de lo que Dios mismo le había hecho. Vamos a... Sí, lo separó. ¿Me acompañan a Mateo 20, 18? De la fidelidad de Dios. Eso quería decir. Mateo 20. Ajá. 20, 18. Y si lo tienen, lo leen, por favor. He aquí subimos a Jerusalén, Ujú. y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte. Ajá. ¿Y quién está hablando ahí? Cristo. ¿Y pero qué más dice en el 19? Ajá, sí. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Imagínate, o sea, ahí es increíble, ¿no? Recordemos que que Cristo es Dios y hombre. Pero en ese momento, creo yo que estaba hablando como hombre, porque sabía a lo que le tiraba cuando llegara a Jerusalén. Y la última frase dice, más al tercer día resucitará. Es como cuando decimos o nos platican algo y dicen, pero, como invalidando todo lo demás, ¿no? Y teniendo una nueva, como verdad, ¿no? Digámoslo así. Pero yo creo que ese es el momento en el que, una de las formas en las que él, obviamente sí, cuando está en la cruz, dice consumado es, porque todo lo que hizo, dice, valió la pena, aquí ya está hecho todo. Pero él como hombre, en ese momento dice, voy a pasar esto, voy a pasar lo otro, voy a pasar aquello. Sin embargo, al tercer día resucitará. Y no sé si algunas veces les ha pasado en ese sentido en el que dices, pues ya estoy aquí, o sea, ya me metí al ruedo, o Dios me llevó a este punto. Sin embargo, sé que hay un resultado que todavía no puedo ver. No sé si alguna vez lo han experimentado. Yo creo que aquí es esa parte, ¿no? Cuando como hombre Jesús dice, voy a padecer, voy a sufrir, me van a entregar, me van a hacer en todo eso, sin embargo tengo un galardón, ¿no? Yo creo que ese momento es cuando dices, híjole, esa es la fe viviente, ¿no? Imagino dentro de toda la vida de Jesús, yo creo que en todo momento fue consumando la fe en cada acción. ¿No tengan algún comentario respecto a esta parte? Después vamos viendo, ¿no? Cómo es que habla de una disciplina. Y si alguien lee el 6, por favor, el versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y pareciera que a veces no nos gusta pensar en eso, ¿no? O sea, yo a veces me imagino, ¿no? Cuando nos disciplina como esos niños que siempre quieren estar comiendo dulces. Es felices. No, papá quiere mi hija, no, quiere una paleta. Sí, pero primero tienes que comer. ¿No? Y yo me acuerdo así también era, ¿no?
Imagínense si les dejáramos comer dulces todo el tiempo. ¿Qué pasaría? Se enfermarían porque ya no se nutren. Exactamente. Y yo creo que eso nos pasaría a nosotros, ¿no? Si Dios nos diera así a manos llenas todo, nos indigestamos, creo. Hay una, déjenme, ahorita busco el versículo. Hay un versículo en Deuteronomio donde dice, palabras más o menos, ahorita lo leemos exactamente, que no da a todos, sino las bestias del campo se irían sobre ti. Ahorita lo busco. Aprovechando un poquito aquí Sí. el tema, pareciera que aquí nos está describiendo a un Dios malo, ¿no? Ujú. Porque dice en cuestión de la disciplina, pero dice claramente, el Señor al que ama disciplina, o sea, no nos puede dar rienda suelta, Ujú. sabe qué es lo bueno para cada uno de nosotros. Así es. En ese sentido, la disciplina pues no es mala, al contrario, es la que nos lleva por el camino correcto. Sí, definitivamente lo que dice Severino. Y en eso, bueno, ahorita que Carmen estaba compartiendo y todo, me puse a pensar, ¿no? En los tiempos de hoy, ya no se disciplina igual que antes, a los jóvenes, a los niños. Ahora ya, si se les da, como decía Carmen, la chancla volada al niño, o los maestros, ¿no? Tenían un tino con los gises o con los borradores, pero qué bárbaros, el reglazo, ¿no? No, ahora ya es motivo de sanciones, incluso que pierdan sus trabajos. Sí, así es. Sin embargo, pareciera que sí nos estamos indigestando. O sea, sin darnos cuenta, la sociedad se está indigestando. Miren, les leo el versículo que les decía, es Deuteronomio 7:22, dice, habla sobre que les dará victoria sobre ciertas naciones, pero cierra así, dice, y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. O sea, no te va a dar todo así de sopetón, o sea, pierdes el piso, creo, uno como ser humano pierde el piso en ese sentido. Y pues yo creo que hay que recibir con agrado esas disciplinas que definitivamente no nos van a gustar. Esa es una realidad, no nos van a gustar. Y, y lo podemos ver en el 11. ¿Quién lee el 11, por favor? Nomás señalicé, si Sí. dice Dios que te disciplina, es porque no estás cumpliendo con la obediencia, ¿verdad? Exacto. Porque si tú cumplieras, no tienes que disciplinar. Y aparte, pues también dice que te azota como tú lo recibiste como hijo, él te recibió como hijo, y si no estás disciplinado, pues te azota. O sea, la palabra azota es dura, o sea, no Es dura. es como de castigo, sino que duro. Es contundente, ¿no? No estás disciplinado. ¿Y cómo nos disciplinaríamos? ¿Cómo sería que decir, ay, sí estoy, me disciplino? Con la palabra de Dios, Con obediencia, como que Obediencia, siguiendo los mandamientos, técnicamente así, ¿no? Así, de una Además, que sencilla. siempre, bueno, aquí una vez escuché en el pastor y digo, sí es cierto, ¿no? Sucede que sí nos damos cuenta cuando estamos haciendo mal y cuando no. Nada más que también somos hábiles para cubrirnos, para justificarnos, así como que ya se nos olvidó, ¿no? Por eso es que debemos estar alertas ante la palabra de Dios y decir, ese constante, estar preguntando, ¿estoy haciendo bien? ¿Me estoy equivocando? Ay, esa donde dicen, ay, perdóname, Señor, porque no, es que sí no estuvo bien. Perdóname, Señor, porque le contesté así, ¿no? Es un ejemplo. Y así tenemos, como que sí se van despertando esos sentidos que vamos a decir. Cuando ya no hay paz en ti, es que no hiciste bien. Decía mi abuelita, te haces como el tío Lolo, ¿no? Y lo que dice Martín es cierto, ¿no? O sea, la palabra es contundente, dice apenas en Hebreos 10, lo vimos, Hebreos 10:31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, dije, Señor, si ves que me voy para acá, mejor alíñame, porque si no, no quiero pasar por
por esa ira tuya, ¿no? Es como cuando creo, no sé si les pasó, cuando el papá se enojaba, los hijos, cada quien a su recámara, ni se acercaban, ¿no? Bueno, mira, Ni nada, ya, ya iban con la mano, ya está mi papá, sí, ya, ya, pues entonces ya, ¿no? Y pareciera que así, a veces se nos ha olvidado ser, tener ese corazón ante Dios. Como dice Carmen, nos justificamos y eso es muy sencillo. Pero yo creo que el temor a Dios es sumamente edificador porque nos alinea a seguir un buen camino. Si leen el 11, por favor. es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hasta parece, es un ejercicio, ¿no? Sí. O sea, yo recuerdo cuando la primera vez que empecé a hacer este ejercicio, ya hace varios años, el otro día no quería ni levantarme. Era doloroso. Es doloroso cuando alguien o reanuda el ejercicio, es doloroso. Y aquí lo dice, o sea, es un ejercicio que causa tristeza. Ajá. Al principio, exactamente, al principio. Sin embargo, si vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y vamos a ver ahí un poquito de qué sucede con esa aparente, bueno, yo creo que ante la condición humana es tristeza, ¿no? 28. 8:28. Si alguien lo tiene, Y adelante. sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias. Y yo creo que esa es la clave de todo cristiano. O sea, todo lo que te pasa es para tu bien, todo. Porque en ese sentido, confirmas la fe que tienes en Dios. Yo he escuchado a veces algunas oraciones donde dicen, pues hay que agradecerle a Dios por lo bueno y por lo malo. No, Dios no da malo. Una cosa es que no te guste a que sea algo malo. Y miren, lo vamos a ver, si vamos a Mateo 7, 9, 9 del 7, sí, 7, 9. Y si alguien lo tiene, adelante, por favor. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Hasta el 11, hasta el 11. ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así es, ¿no? Y yo creo que esos momentos se nos olvida, bueno, en lo personal se me ha llegado a olvidar. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una presión económica, y dices, híjole, Señor, ¿por qué? Y ya así, ¿no? Y empieza uno a quejarse, ¿no? Como ese adolescente, como les decía Carmen, ¿no? De niño dices, pues ya, ni modo cómo hacerle, ¿no? Pero ya empiezas a crecer, los adolescentes hasta dicen, no, pues la edad de la punzada y la edad de no sé qué le llaman así, ¿no? Porque somos bien quejosos. Ay, pero ¿por qué? Y ay, es que Dios se olvidó de mí. No. Recuerdo cuando vimos Daniel, que llega el ángel con Daniel y dice, desde el momento que tú pediste, tus oraciones fueron escuchadas. Sin embargo, pasó un tiempo. Y ese tiempo yo creo que es el que Dios busca, o sea, Dios te lo permite, ¿para qué? Precisamente para ser conforme a su voluntad, ¿no? Reconozcámosle esa parte cuando nos acercamos ante Él y decir, sí, híjole, Señor, sí, perdón, estaba mal. Limpiar el corazón. Limpiar el corazón. Hasta eso nos da un tiempo, ¿no? Pero yo creo que esa parte que sí, no, hay que tenerlo bien presente. Dios no nos da nada malo. La condición humana dice es que Dios manda cosas buenas y cosas malas. No, Dios nunca le manda algo malo a los que le aman. ¿Sí? Porque es explícito en la palabra, ¿no? Dice, a los que le aman. Entonces esa parte de decir yo amo a Dios, ¿cómo le amas? ¿Le obedeces? Ajá.
andas con sus estatutos, lo conoces, ¿sí? A veces decimos, bueno, pero ¿cómo? Yo lo amo, sí, está bien, y nadie te va a desmentir. Sin embargo, pensemos en un papá, ¿no? Que llega tarde, que no ve a sus hijos, se levanta al trabajo y no ve a sus hijos, regresa del trabajo y no ve a sus hijos. Yo no digo que no tenga que hacer eso, sino yo creo que simplemente el entrar a la habitación y darle un beso a su hijo, yo creo que eso es, ok, el niño tiene que descansar, pero hay papás que no lo hacen. ¿Y cómo es que dicen que aman a sus hijos? Entonces, igual nosotros, ¿cómo es que decimos que amamos a Dios si no le conocemos? ¿Cómo es que podamos decir, Señor, te amo, por supuesto que te amo y me alineo a ti, pero si ni siquiera sé a qué camino alinearme y todo está en su palabra? Entonces yo creo que es algo recíproco en el sentido de que si Dios nunca nos va a dar algo malo, también nosotros tenemos la responsabilidad y en eso demostrarle nuestro amor, en el conocerle, en pasar tiempo con él. No sé si tengan un comentario. Por ejemplo, aquí dice que en verdad ninguna disciplina al presente parece. O sea, cuando él te disciplina, como que tú no te gozas, ¿no? Y parece que es tristeza. Así es. Pero, pues como padre, cuando tú disciplinas al hijo, a él no le parece. Así es. Y él como que dice, no, pues ya no me ama, ¿verdad? Pero ya cuando crece, si tú lo disciplinaste y tiene una carrera y da buenos frutos, ya comprende y dice, pues tenían razón mis padres, ¿verdad? Y disciplinarlo, si tal vez si lo hubieras dejado como él venía haciendo, no lo habría estudiado, no tuviera una carrera, pero si toda disciplina ejerce algo, al final un gozo, ¿no? Así es. Y hay que ser pacientes ante ello, ¿no? Y, a ver, les voy a hacer una pregunta. Te entendamos con temor a Dios, con ese respeto, de decir, Señor, te amo y no me quiero salir de tus lineamientos. Un joven o un hijo que no le teme a su padre, ¿le tendrá temor a Dios? No, ¿verdad? Yo creo que hay que tenerlo bien en cuenta, ¿eh? Inclusive a los que no son papás, en su futuro cuando ya sean papás, lo tengan en cuenta. ¿Y qué más? ¿Qué más vemos? Dice en el 18, si alguien quiere leer el 18, por favor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y el 21 también, por favor. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Recordemos ese pasaje fue una manifestación de Dios, ¿no? Imagínense ese momento que estamos aquí, de momento vemos imagínense el Popocatépetl que se abre a la mitad y dices, Señor, si es el día, ten misericordia de mí, ¿no? Imagínense si Moisés, que era un hombre de fe, Sí, que caminaba con Dios. que caminaba con Dios y dijo, estoy espantando y temblando, Todo ¿no? eso. O sea, el temor de Dios, el temor de Dios. ¿Algún comentario al respecto de esto? Ayer estábamos platicando estos últimos días que hemos estado viendo lo de la fe y yo creo que todos, la mayoría nos sabemos el versículo, ¿no? De qué es la fe y todo. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo es que podamos transitar para decir tengo fe? O inclusive llegar a ese momento en el que dice Jesús, si tuvieran un poquito de fe, le dirían a este árbol, plántate en el mar y se plantaría. ¿Cómo es llegar a ese momento? ¿Cómo es llegar a ese punto en el que podamos nosotros hablar y sepamos con certeza que esa es la voluntad de Dios por nuestra fe? Y yo creo que una de las formas o una de las maneras que debemos de buscar primeramente es el temor a Él.
porque el temor nos hace obedientes. El temor nos hace que caminemos en un camino en el que dices, no, si saco el pie, me lo mochan, ¿no? Es decir, estoy exagerando. Y en ese temor también yo creo que nos lleva el amor a Él, que básicamente es eso, ¿no? Y esas dos cosas, creo yo, o tal vez después descubra alguna otra cosa, nos llevan a la fe. O sea, no puedo yo creer en alguien a quien no amo, ¿no? Por ejemplo, cuando, creo que ahorita la mayoría de los que estamos aquí, excepto Sebas, ya pasamos por el día del matrimonio, ¿no? Y yo recuerdo ese día precisamente, pues era un momento de nerviosismo para mí, porque, ¿y si no llega? No, o sea, pues es que ya pasaste por muchas cosas y si no llega, y sí. Y yo recuerdo digo a mi mamá, acompáñala, ¿no? Acompaña a Nick, hasta que llegue hasta ahí, ¿no? Donde yo voy a llegar, ¿no? Sin embargo, pensando, esa es fe, o sea, fe por lo que pasaste con la persona, ¿no? Y aún así hay momentos de matrimonios que no se consuman porque uno no llega, ¿no? Entonces, eso es fe, y te lleva a ese momento por amor, porque dices, es que yo la amo, él ya me ama, y vamos a casarnos, ¿no? Entonces, como es un momento de fe. Entonces, si nosotros amamos a Dios, ¿cómo es que no le podemos creer? ¿O cómo es que sería que dudáramos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que sí se tiene que trabajar todos los días, el amor a Él, el temor a Él, para que no dudemos. Es como también con el papá que disciplina. No, yo no hago esto porque si no mi papá me pone como, ¿no? Mejor así me la llevo. Como campeón. Me pone como campeón. Entonces, te disciplina ahí, el temor a Dios te alinea y te hace creer también en Él. Dices, no, yo por ahí no le juego, no le juego al vivo. Entonces yo creo que el amor y el temor a Dios poco a poco nos lleva a la fe, porque eso nos alimenta la necesidad de estarle escuchando. Recordemos que dice que la fe viene por el oír, ¿sí? Una persona, un hijo, sigamos con el tema del hijo, que no conoce a su padre, que no sabe cómo disciplina, no lo escucha. Pero si sabemos cómo mi papá disciplina, ya lo escucho, pongo atención en lo que dice, en sus advertencias, ¿no? Entonces ahí se consuma lo que dice la Escritura, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá. Y que la fe viene por el oír, ¿sí? Y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando un niño, un joven escucha a su papá y le dice, ¿sabes qué? Te vas de fiesta, pero te quiero a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, sabe el muchacho que si no llega a esa hora va a haber una consecuencia. Pero el muchacho, antes de obedecerle, lo escuchó, ¿sí? Entonces nosotros también, dice la Escritura bien claro, es por el oír. Si no escuchamos a Dios, si no lo conocemos, pues no vamos a poder obedecerle y no vamos a poder llegar a un punto de fe, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más vamos cerrando? ¿Qué más ven? ¿Alguien lea el 24, por favor? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gracias. ¿Qué decía la sangre de Abel? ¿Sí recuerda? Clamaba justicia. Clamaba justicia. ¿Y la sangre de Cristo qué clamara? Arrepentimiento. Y lo sigue haciendo, ¿no? Hasta nuestros días. Arrepiéntete, mira, arrepiéntete, te conviene. Y definitivamente esa es una bendición, que hoy tengamos nosotros esa dicha de decir, Jesús es el mediador con el Padre, conmigo, ¿no? Yo nada más me acerco a Él, estoy en Él, camino con Él, y entonces puedo alcanzar la gracia ante los ojos del Padre. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. A veces se nos pasa, ¿no?
pensar en lo que es la salvación, el Evangelio. Y ya lo dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y lo demás se te dará. Pues es así, realmente si nosotros buscamos esa parte, esa salvación, ser ser de esos hijos, como dice la Escritura, de los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Entonces, yo no dudo que vamos a tener tristeza en momentos, por supuesto, pero también esa tristeza va a ir acompañada de esperanza, de ese galardón, como el que mismo Cristo, como hombre, leíamos en Mateo, que dice, voy a padecer, pero también voy a resucitar, ¿no? Y yo creo que esa es la constante del cristiano en el sentido de decir, ¿cómo es que soy salvo? ¿Cómo es que puedo decir realmente soy salvo? Pues precisamente porque voy a tener una resurrección constante. Ajá, una resurrección en la que cada vez siempre voy dejando una capa de mi yo, de cómo soy. Y cada vez que va pasando el tiempo la voy dejando y la voy dejando para resucitar. Voy a padecer, soy así, y a lo mejor descubro cosas nuevas de las que no estoy consciente de cómo soy, pero voy a volver a resucitar en Cristo. Decía, él escuchaba una prédica y daban un testimonio de una persona que llegó con el pastor y le dice, es que pastor, no sé si soy salvo. Pero lees la palabra, sí, pero no sé si soy salvo. Y le decía, bueno, vamos a hacer esto, dice, ¿conoces el mejor bar, donde se arma mejor la fiesta aquí en tu ciudad? Sí, lo conozco. Donde todas las muchachas, todo, sí, lo conozco. Vete allá. No, pastor, no puedo ir. Entonces eres salvo. Porque tu corazón sabe que no puedes ir a un lugar así. Y así es, realmente es esa parte, ¿no? ¿Cómo sabemos que somos salvos? Porque nos estamos renovando y porque sabemos que nuestro corazón ya no nos permite hacer lo que antes hacíamos. Bueno, ya algún otro comentario, ya para ir cerrando. El 25 también Sí. dice, no deseéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon. Dice que no desprecies a Dios, ¿no? Uh-huh. Porque no desprecias a los que están en la tierra, que están en los cielos. Ahí es otra cosa, ¿no? Es ahí, sí, definitivamente. Eh, y volvemos a lo mejor se escuchara como disco rayado, pero ¿cómo podríamos saber que lo estamos desechando o que no lo estamos desechando? No cumpliendo. Pero No amándolo. ¿cómo sabríamos que cumplimos o que no cumplimos? Pues al no cumplir con sus mandamientos, al no obedecerlo, al no sé. ¿Y dónde leímos sus mandamientos? ¿Vale? ¿En dónde leemos sus mandamientos? En En su palabra. O sea, no podemos saber si desechamos lo que habla si no conocemos lo que habla. Bien, ya para cerrar, ¿alguien me ayuda a leer 28 y 29? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Gracias. Y esto es lo que no se nos debe de olvidar, ¿no? Si nos gustan las promesas, a todos nos gustan las promesas, nos gustan las bendiciones, por supuesto, a todos nos gustan las bendiciones, nos gustan los milagros, ay, híjole, gloria a Dios, ¿no? Dios es soberano, Dios es justo y soberano, porque dice que agradándole con temor y reverencia, porque es fuego consumidor. Eso es el temor a Dios, que nunca despreciemos su soberanía, porque pareciera que decimos, no, es que Él es Dios, es bueno y me va a perdonar. No, pero también es soberano y es justo. Y si no llevamos el corazón, como nos comentaba Carmen, con ese corazón sincero ante su presencia, decía Irma, el estarlo limpiando y todo, definitivamente, pues esa también es una promesa. Que no nos gusta verla, ese es otro boleto, ¿no? Pero es una promesa también, que si no tenemos esa reverencia y ese temor, también es fuego consumidor. Último comentario.
Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos has permitido platicar de ti, gracias porque nos permites reunirnos hoy en tu presencia, gracias Señor por este amanecer, gracias Padre Santo, por favor bendice a todos los que estamos aquí reunidos, también a los que nos pudieron venir, a nuestras familias, manténlas en el hueco de tu mano Señor, y como dice tu palabra, que pidamos para que seamos dignos Señor de ser tomados por dignos de todas las cosas que vendrán Señor, te pedimos por favor por nuestras familias, por nosotros, para que seamos tomados por dignos de todo lo que vendrá, que nos libres de todo mal, de toda tentación, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.